Bienvenidos a esta nueva reunión del enfoque nutricional. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Como una vez más, como todas las semanas, la idea es encontrarnos en este espacio, ¿sí? Para poder compartir un poco de información, como siempre digo, que nos sea de utilidad. Hoy vamos a tocar un tema muy, muy interesante, creo yo. Eh, Cíclicamente, ¿no? Lo tocamos, y porque siempre aparecen, como siempre digo, cosas nuevas o de alguna forma, y esto es lo más interesante, ligadas y vinculadas particularmente con el valor que tienen nuestros hábitos y nuestros hábitos nutricionales particularmente en todos los aspectos que están obviamente ligados a nuestra salud, que de eso se trata. Y no solamente de nuestra salud, sino quizás este concepto, ¿sí? Que uno siempre viene manejando de mens sana in corpore sano, ¿no? Construir no solamente un cuerpo sano, sino una visión sana de la vida, y esto tiene que ver y está íntimamente vinculado también a cómo funcionan tus distintos sistemas. Finalmente somos una gran fábrica química, decimos, y esa fábrica química responde esencialmente a cómo la tratamos, ¿sí? Nuestras sensaciones, nuestras percepciones, nuestros sentidos interactúan no solamente con el exterior, sino también que llevan esta información a nuestro cerebro, que es el que procesa todo esto y que de alguna manera se encarga de mantenernos no solamente conectados, sino de vivir cada una de las experiencias que es finalmente la vida, ¿no? Todo este proceso termina en ser y vivir, disfrutar cada uno de esos momentos con la mayor plenitud. De eso se trata un poco la temática que vamos a tocar hoy. Es una temática que es bastante nueva. Para los que no me conocen, obviamente, y mil disculpas por la falta de educación, no me presenté. Mi nombre es Pascual de Pietro, yo soy médico, soy cardiólogo, deportólogo. Ya hace más de 18 años en realidad que me he sumado a este equipo increíble de personas que han venido ya desde hace más de 45 años llevando este mensaje de buena nutrición y calidad de vida en el mundo, que es Herbalife, obviamente, y desde el cual, junto con otros colegas, tratamos todos los días de llevarles información en las comunidades o en la actividad personal, la interacción de los coaches con sus personas que van de alguna manera transmitiendo sus propias experiencias, ¿sí? En esta cuestión que es tener una mejor calidad de vida. De eso se trata, ¿no? Entonces, el tema les decía que vamos a tocar hoy es un tema que renovamos periódicamente y que es cada día más interesante porque hay cada día más información con respecto a cómo funciona, ¿sí? Y no solamente cómo funciona, sino cómo de alguna manera yo puedo intervenir en ese funcionamiento para, obviamente, optimizarlo y de alguna forma tener un mejor rendimiento, si se quiere, o una mejor calidad de vida. De eso se trata, más cuando uno habla de envejecimiento. La idea no es solamente vivir más tiempo, sino vivir con calidad, ¿sí? Llegar a nuestras instancias finales del proceso biológico, que hoy por hoy desconocemos si tiene fin o no, pero sí sabemos que termina en algún momento para la mayor parte de nosotros, no para todos en realidad, pero la idea es que sea lo más prolongado posible, pero siempre con calidad, porque es verdad que últimamente, y esto lo vamos a repasar ahora, las estadísticas muestran que obviamente la sobrevida ha aumentado, pero la pregunta es, ¿qué calidad de vida se ha generado? Porque en realidad lo que uno viene notando es que si bien vivimos más tiempo, nos hacemos viejos más jóvenes. Y esto tiene que ver un poco en el formato, que tiene que ver con el entender de qué se trata el envejecimiento. Y ese proceso, por lo menos en mi caso, arrancó hace unos años atrás, cuando yo leía este artículo, ¿sí? Durante ese año fue un año muy interesante porque este artículo, que es de origen ruso en realidad, mostraba o trataba de buscar en un modelo, ¿sí? De diseño, si se quiere, cuánto podría ser la duración de una vida con determinadas condiciones. Y en aquel momento se planteaban los 120 años como una opción, en una situación o condición ideal. Y de alguna forma uno está forzado a pensar, ¿y por qué yo no puedo generar esa condición ideal? ¿De qué depende esa condición ideal? Y yo estaba participando en un Congreso Mundial de Nutrición que estaba realizando en ese momento acá en la Argentina. De hecho,
Herbalife participaba activamente de ese congreso presentando distintos trabajos en relación a los productos y bueno, eso era realmente muy interesante y valioso también, pero dentro de todas las puestas, las presentaciones y las distintas charlas, los que son profesionales de la salud o que han participado de congresos médicos saben de lo que les estoy hablando, ¿no? Distintos temas que se tocan durante el día. Uno me llamó la atención porque básicamente el título era bastante atractivo, ¿no? Y decía esencialmente esto, ¿no? La definición del envejecimiento, sea, de alguna forma irrevocable pero modificable, y decía esencialmente esto, definía al envejecimiento como la disminución de las habilidades de supervivencia. Es por eso que ahí de golpe entendí que este concepto que yo le acabo de transmitir, ¿no? Vivimos más años, pero nos hacemos viejos más jóvenes, se expresaba claramente en esta definición. O sea, yo veía personas cada vez más jóvenes con habilidades de supervivencia disminuidas por distintas condiciones que vamos a repasar un poquitito ahora para poder entenderlas. Gente con diabetes más joven, gente con infartos cada vez más jóvenes, gente padeciendo cada vez más gente padeciendo cánceres más jóvenes, y todas estas eran condiciones o expresiones de una disminución de las habilidades de supervivencia. Es por eso que, insisto y repito, podremos vivir más tiempo, pero es también verdad que nos hacemos viejos más jóvenes. Ahora, ¿cómo es esto de la expectativa de vida, no? La expectativa de vida es claramente está aumentando o ha estado aumentando, en realidad, o en los últimos años se ha observado un cierto freno en ese proceso. Es como que ya no crece, la cantidad de años no crece tanto como venía creciendo en los últimos 10 o 15 años, en los últimos 3 o 4 años particularmente, como que se ha observado como que estamos entrando en una zona plana, y de alguna manera algunos artículos preanuncian de que la expectativa de vida podría empezar a disminuir en el transcurso del tiempo si hay algunas condiciones que no cambian. Es como que de alguna forma llegamos a un límite, pero que nos hemos equivocado en algunas cuestiones y que estos errores o equivocaciones que aplicamos en el día a día nos están jugando en contra. Pero más allá de eso, hoy por hoy podemos seguir diciendo que la expectativa de vida ha crecido, y que de alguna forma por lo importante de este crecimiento está ligado a que hay una franja de nuestra población que está teniendo un crecimiento particular, que es la población que tiene más de 60 años. De hecho, la proyección en algunos países para el año 2050 hablan de un crecimiento del 21, más del 21% de esta población, es decir, que todos aquellos que tenemos más de 60 años, ¿sí? Yo tengo 67 y vamos para más, obviamente, estamos dentro ya de este grupo. ¿Tá? Y bueno, obviamente eso es un buen indicio, pero el punto es también que no es la edad lo que nos interesa en este caso discutir, sino quizá la pregunta realmente que nos interesa hacernos no es si vamos a envejecer, porque ese es un proceso, como dije, natural, y esto lo vamos a ver ahora, sino la pregunta es cómo vamos a envejecer, ¿sí? Y ahí es donde entra en juego una serie de investigaciones recientes en donde empiezan a plantear al envejecimiento no como un fenómeno, como un fenómeno, perdón, natural, pero que esconde mecanismos internos que de alguna manera aceleran ese proceso de deterioro más allá de los años de vida que estemos teniendo. No sé si soy claro en ese concepto, ¿sí? Es decir, puede que estés envejeciendo biológicamente, eso es un fenómeno natural, pero internamente los procesos, ¿sí? De alguna manera están haciendo o acelerando los mecanismos de deterioro de nuestros sistemas. Y ahí en realidad aparece otro término, sí, que no es igual que el de envejecimiento, pero que se parece, que es la senescencia. La senescencia se refiere precisamente a un mecanismo que tienen nuestras células que cuando empiezan a deteriorarse, ¿sí? O a alterarse en su funcionamiento por un mecanismo automático, inteligentemente puesto, dejan de crecer o dejan de evolucionar, por decir de alguna manera, dejan de desarrollarse. ¿Sí? Es un mecanismo de defensa que tiene nuestro sistema para evitar, por ejemplo, que se transformen en células que sigan caminos anormales, como un cáncer.
¿Se entiende este concepto de senescencia? Es decir, en esta constante repetición y formación de nuevas células, uno queda claro que periódicamente, cada determinada cantidad de años, que puede ir entre los 7 y los 10 años, nuestras células se recambian totalmente. Bueno, estos recambios de células van sufriendo un deterioro gradual que, si no es controlado por algún mecanismo interno, dejaría que algunas células evolucionen para donde se les dé la gana, y esto obviamente sería un gran problema. El punto es que estas células están presentes en nuestro organismo y de alguna manera, con el curso de los años, van aumentando su producción y formación. Cada vez hay más de este tipo de células, y los mecanismos que sirven para controlar su evolución cada vez son más limitados por las razones que vamos a analizar en esta charla, ¿sí? Insisto, uno cuando analiza las características del envejecimiento, ¿sí? Obviamente hay algunas que están pautadas como condiciones como que son inamovibles, ¿no? Primero, que es universal, porque obviamente nos afecta a todos los seres humanos, que es un fenómeno progresivo, que es un fenómeno irreversible, y acá uno empieza a hacerse preguntas, ¿sí? Si es irreversible o no irreversible. Y le voy a mostrar algunos casos muy, muy interesantes en ese sentido, que es heterogéneo e individual, porque en realidad la velocidad de declinación funcional, ¿sí? Que varía de individuo a individuo, también varía dentro de nuestros propios sistemas. No todos nuestros sistemas envejecen a la misma velocidad. Y aparte no somos iguales entre nosotros en ese sentido. O sea, y esto ustedes claramente lo han visto, personas que parecen que no envejecen, ¿sí? Y hay otras personas que lo hacen o pareciera que lo hicieran de forma mucho más acelerada. Que es deleterio porque sí, de alguna manera lleva a un deterioro progresivo de todos nuestros sistemas biológicos, que es intrínseco porque, si bien responde a factores propios, obviamente, el medio ambiente y los hábitos que nos rodean lo afectan. Es decir, intrínseco se refiere a este concepto de que depende también de cada lugar y en qué entorno te encontrás para que este fenómeno se dé. Fíjense cómo de alguna manera esto tiene que ver un poco con la temática que vamos a ir tocando. ¿Cuáles son los principales cambios metabólicos que uno ve? Y en este sentido, permítanme hacer un parate acá. Uno podría identificar dos grandes tipos de cambios, ¿sí? Hay un tercero que ya lo hemos tocado en otra charla, que es el proceso a nivel neurológico, a nivel cognitivo, ¿sí? El envejecimiento de nuestro cerebro y cómo de alguna manera nuestra nutrición o de alguna manera nuestro cambio en los hábitos puede corregir ese deterioro. Pero hoy vamos a hablar esencialmente desde el marco general. En realidad hay dos aspectos que uno analiza. Uno es el metabólico específicamente, que es el que les voy a mencionar ahora, y otro es el estructural, es decir, nuestra estructura obviamente también envejece, ¿sí? Nuestros huesos, nuestra piel, nos vamos achicando, nuestro porcentaje de agua, lo vamos a ir repasando un poquito para que vayamos entendiendo o de alguna forma identificando cuáles son los aspectos que debemos tener en cuenta en la medida en que vamos envejeciendo. Y quizás aplicando los ajustes que te vamos a ir recomendando, puedas ir viendo cómo eso puede estar mejorando. Posible, imposible, todo depende. Vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los cambios metabólicos que se dan en la vejez fundamentalmente? En principio, que el requerimiento calórico disminuye, necesitamos menos calorías, obviamente nos movemos menos, menos actividad, los sistemas entran un poco a trabajarse en más lento, entonces es como que de alguna manera el requerimiento calórico disminuye. Este es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque afecta en las etapas más avanzadas de la vejez, en donde obviamente de no necesitar tantas calorías y el control de la alimentación debe ajustarse en función de ese requerimiento calórico. La sarcopenia, lo vamos a mencionar, forma parte de alteraciones estructurales fundamentalmente. Puede aparecer intolerancia a la glucosa, ya empiezan a aparecer esos trastornos metabólicos que hablan de un cierto deterioro de la función pancreática, pero que puede también estar ligado a nuestra forma de alimentarnos. Obviamente aumenta la incidencia de diabetes. La diabetes tipo 2, la famosa diabetes tipo 2, ¿sí? Que siempre catalogamos como diabetes del adulto, en realidad obviamente se expresa en estas etapas. ¿Por qué? Porque precisamente el deterioro de los sistemas hacen y favorecen que las funciones hormonales
también se vean afectadas, obviamente. La intolerancia a la lactosa obviamente está presente en todos los adultos, pero particularmente en la vejez. Hay un aumento en general del colesterol entre los 20 a 50 años de edad, pero ya después de los 70 suelen estabilizarse los valores, ¿sí? Y en general hasta comienza a disminuir. Y esto habla no de un proceso de curación del proceso metabólico como tal, sino porque precisamente al disminuir el requerimiento calórico y alterarse la forma de alimentarse y nuestra estructura metabólica, obviamente va a desencadenar precisamente que pueda en algunos casos los valores de colesterol empezar a normalizarse. Hay una alteración clara de la microbiota intestinal y este es un aspecto fundamental de la edad y está íntimamente relacionada con ella. Sufren las consecuencias muchamente de esta alteración de la microbiota, disminuyen la cantidad de determinadas familias de microorganismos que son esenciales también para la metabolización y el procesamiento de algunos nutrientes, y esto obviamente desencadena las hipovitaminosis, es decir, la disminución de micronutrientes como las vitaminas, este concepto de desnutrición oculta que venimos mencionando y que tantas veces les hemos repetido, ¿no es cierto? Y que obviamente en la vejez puede expresarse en forma más crítica. La osteopenia y osteoporosis como fenómeno ligado al déficit de calcio y al deterioro y proceso progresivo de nuestra estructura. Hoy por hoy vamos a hablar, ahora después de esto, cuando hablemos de los trastornos estructurales principalmente, que tienen que ver esencialmente con eso, ¿no? Normalmente a partir de los 30 años, muchos amigos míos ya están dentro de este grupo etario, ¿sí? Empezamos a perder masa magra y esto es un problema porque obviamente perdemos lo que es la masa metabólicamente activa y la que forma parte de nuestra estructura y empiezan a generarse fenómenos que están ligados a esa pérdida de masa magra o la masa libre de grasa, que es la pérdida de músculo, sarcopenia, la pérdida de fuerza ligada a eso, que es la dinamopenia, y que también se asocia a otro fenómeno, no menor, que es la pérdida de calcificación ósea, la pérdida de calcio por los huesos, que es la osteopenia. Es decir, esta sarcodinamo-osteopenia, ¿sí? Como decimos habitualmente, no ustedes, nosotros en general, está ligada a un proceso en donde desgraciadamente confabulan una serie de factores en donde tienen que ver el equilibrio, la pérdida del equilibrio y la estabilidad. Al perder fuerza y perder masa muscular, nuestro equilibrio se va alterando y nuestra estabilidad sí se va alterando. Eso nos hace más inestables en la posición. Y por el otro lado, la fragilidad, es decir, la pérdida de solidez ósea. Esto es de alguna manera una asociación muy poco conveniente porque favorece obviamente a las lesiones, a las fracturas, etcétera, etcétera. Perdemos agua, nos vamos como secando, ¿no es cierto? En relación a lo que es un infante, obviamente el porcentaje de agua va disminuyendo gradualmente y la cantidad de grasa aumenta, si bien hasta los 30 años en general, después tiende a ir disminuyendo particularmente la que tiene localización subcutánea. Es porque básicamente los procesos metabólicos permiten que suceda en algunos casos, insisto, esto uno no puede generalizar, pero sí es un fenómeno que se puede dar. Sintetizamos menos proteínas y obviamente esto genera una menor producción de colágeno que puede llegar a ser el 30% menos. Vamos a hablar del colágeno en esta charla, de cerca al final vamos a hablar un poquito de eso, que es un dato muy interesante para la construcción corporal también y más que nada para tener en cuenta nuestra alimentación. Ahora bien, ¿qué condiciones están ligadas, ¿sí? A la vejez y a la nutrición? ¿Sí? ¿Cómo y de qué manera? Obviamente lo vamos a ir analizando de a poco, pero es importante entender que todos estos cambios que se van generando desde que nacemos hasta que envejecemos implican también cambios en las conductas alimentarias y no perdiendo de vista nunca, nunca, nunca que el cuerpo va a necesitar determinada carga de nutrientes y particularmente en los extremos de la vida, tanto sea al inicio, ¿sí? Por eso la manito del bebé ahí,
cómo al final de nuestra vida o en las etapas finales los requerimientos nutricionales son más específicos y debieran ser más cuidados. Y es donde precisamente, particularmente en esta etapa que estamos viviendo, algunos, ¿sí? Ya que estamos más de 60, es donde tenemos que tener más cuidado porque a veces no lo tenemos o lo perdemos de vista. Si uno quisiera relacionar el fenómeno nutricional a las condiciones de enfermedad presentes en la vejez, uno podría de alguna manera agruparlos para ir entendiendo dónde está el problema esencialmente. Y es verdad que la malnutrición, obviamente lo que te está hablando esencialmente es de calorías, déficit de calorías o de proteínas, particularmente de vitaminas y minerales, cosa que no es extraña en este grupo o en esta etapa de la vida. O sea, muchas veces no lo hacemos durante la etapa activa o más intensa, si se quiere, en la etapa adulta, juventud, y esto lo hemos charlado cuando hemos hablado de micronutrientes o, como les comentaba, de hambre oculta. Hoy por hoy son más de 5.000 millones de personas en el mundo, lo digo permanentemente, que sufren el déficit de micronutrientes en particular, y obviamente las consecuencias que perduran en el tiempo nos llevan obviamente a tener no precisamente una vejez saludable. Y esto es un concepto que quisiera compartir con ustedes. No necesariamente el envejecimiento o el proceso de los años tiene que estar ligado a la enfermedad. Y eso es lo que diferencia el envejecimiento de la senescencia, como les decía en un principio. El envejecimiento es un proceso gradual, ¿sí? De deterioro gradual, pero no de enfermedad. De alguna forma, muchos conocemos casos de personas que se apagaron, por decirlo así, siguiendo un proceso absolutamente natural, sin necesidad de la presencia de la enfermedad para que desencadene el final. ¿Se entiende? Esto yo creo que es el punto clave que debemos entender en esta charla. O sea, envejecer no quiere decir que uno deja de vivir, sino por el contrario, que sostiene la vida en otras condiciones que obviamente son particulares y que, como hablamos cuando hablábamos de la nutrición en la mujer o cuando hablamos de la nutrición en general, tiene que ver con esos requerimientos que el organismo, nuestro cuerpo, tiene en esos distintos momentos de la vida. La obesidad obviamente también es un dato que está relacionado y eso habla de excesos de calorías, los trastornos digestivos, particularmente por la falta de vitaminas, minerales o fibra, es un dato no menor. Obviamente también acá está vinculado el tema de la alteración de la microbiota, como les mencioné recién, la hipertensión, que muchas veces está muy ligada al déficit de determinados minerales, ¿sí? La diabetes mellitus, como les comenté, más que nada por el deterioro progresivo del sistema hormonal en donde la insulina tiene una función particular y obviamente la calidad de la insulina que se produce no es de la misma calidad que tenía en etapas más jóvenes. Ahora, ¿por qué se deteriora la calidad de esa insulina? Obviamente porque existe un deterioro de las células que producen la insulina en el páncreas, que se llaman células beta, pero más allá de eso, ese deterioro del órgano, ¿sí? Está íntimamente también ligado, no solamente a un proceso natural, sino también a factores que dependen fundamentalmente de nuestras decisiones nutricionales durante toda la vida. ¿Sí? Es de esperar que durante todo un proceso en donde obviamente hemos maltratado a nuestro cuerpo, en esta etapa particular de la vejez, el daño se exprese con mayor dramatismo, ¿no? Las anemias, las osteoporosis, cirrosis, todos son factores en donde claramente el factor de los nutrientes, tanto macro como micro, son fundamentales. Ahora, si yo tuviera que resaltar algunos en particular, en lo que respecta a los macro, fundamentalmente la falta de proteínas de calidad. Ese yo creo que es el factor que más influye en el proceso de envejecimiento de mala calidad, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? O de alguna manera del deterioro precoz. Sí, más allá de los años de vida, ¿ok? O sea, la falta de proteínas de calidad desde el momento inicial de nuestra vida, en realidad es el común denominador de la mayor parte de nuestra alimentación, y es por eso que insistimos tanto en el concepto de sumar proteínas de calidad en nuestra alimentación. Y el déficit de micronutrientes, que obviamente por tener una dieta poco variada, hace que, y de calidad obviamente baja en general, gracias a la industria alimenticia, obviamente es uno de los factores que influye
particularmente cuando esto se ha desarrollado en un tiempo prolongado, es decir, el sistema se agota finalmente de no recibir la cantidad de nutrientes que debiera recibir en forma adecuada. Ahora bien, ¿es un proceso irreversible? Esta es una discusión actual. Han aparecido personajes como los biohackers, ¿sí? Ahora se habla mucho de esto. Biohackers, personas que se dedican específicamente a ver cómo hackear, ¿sí? Este proceso, ¿sí? Este fenómeno del envejecimiento. Y el término, si se quiere, nunca estuvo tan bien aplicado, ¿no? Este tema de hackear. Ustedes dirán, ¿por qué hackear? Hackear, cuando hablamos de hackear, los que más o menos entienden o están algo más metidos que yo, por supuesto, en el tema de los datos y la computación y la informática, etcétera, etcétera, saben que hackear quiere decir de alguna manera interferir o invadir algo, ¿sí? Un proceso, ¿sí? Que normalmente uno no debiera tener acceso, ¿sí? Intervenir ese proceso en las computadoras o en las redes o en internet o donde sea, y entrar en una máquina o en un sistema de un banco, por ejemplo, habla de una acción de hackeo. Sí, bueno, estas acciones también, o este concepto puede aplicarse en los procesos que están ligados al envejecimiento. Y acá arranca otra parte de la charla. ¿Cómo podemos, de alguna forma, sin demasiada tecnología en este caso, hackear este proceso de envejecimiento? Y ustedes dirán, bueno, no sé esto, si será verdad o no será verdad, si será posible o no será posible. Yo siempre muestro el caso de la señora Joan McDonald, ¿no? La señora Joan McDonald es una persona que siempre muchos de nosotros conocemos y la seguimos incluso por Instagram, porque realmente es un reflejo claro de lo que sucede con tu cuerpo cuando vos tomás decisiones diferentes, ¿sí? Ustedes fíjense, año 2017, año 2021. ¿Ah? Como el proceso se puede dar a partir del cambio de decisiones. Fueron simplemente, ¿cuánto? 4 años. 4 años para que una persona de 74 en ese momento, obviamente, pasara de una condición a otra condición, quizás en un momento donde muy pocos se plantearían la posibilidad de cambio, ¿sí? Y esto yo creo que de alguna manera para muchos seguramente abrirá algún tipo de esperanza, ¿no? Con respecto a eso. Y esto es interesante porque cuando uno ve esto, ¿no? Y esto es interesante porque no solamente uno la ve en actividad y si usted la encuentra por Instagram, van a ver que están constantemente en actividad física, entrenando, alimentándose bien, con comidas variadas, etcétera, etcétera, se suplementa también. Es decir, es una mujer que ha tomado conductas activas dentro de su estilo de vida y decidió aplicar un cambio. Y esto yo creo que es lo que más nos tiene que llamar la atención, o sea, es el mensaje que más nos tiene que quedar. Estos dos libros, ¿sí? Estos dos libros que ustedes ven acá, fueron libros fundamentales en la cantidad, en la búsqueda de información, ¿no? Tanto el de Blackburn, que recibió de hecho el Premio Nobel de Medicina por algo que les voy a comentar ahora, la solución de los telómeros, y el de Alarga tu esperanza de vida de David Sinclair. Ambos pueden ser seguidos por Instagram, están trabajando constantemente en el tema de envejecimiento, ¿no? Y son libros que me acompañan permanentemente, porque es más, los tengo marcados, señalizados, porque tienen mucha información de cómo, de alguna forma, en el ser humano existe la posibilidad de generar este tipo de cambios y de alguna forma tener otro tipo de resultados, ¿sí? Cuando les comentaba hoy, en realidad uno puede, y de hecho sucede, que recambiamos nuestras células. Regularmente nuestras células se renuevan, todas nuestras células. No todas se renuevan en la misma velocidad o tasa. ¿Qué quiero decir con esto? En general, en el promedio se considera que a los 15 o que cada 15 años, ¿sí? De alguna forma hay una renovación casi completa de nuestro cuerpo, ¿sí? Es decir, todas nuestras células se han recambiado, es decir, como que tu estructura ya no es la misma de hace 15 años atrás, ¿sí? Ahora bien, en ese proceso de recambio y reposición, es decir, de reemplazar una célula de la piel por otra célula de la piel, o de reemplazar un glóbulo rojo por otro. Un glóbulo rojo vive 120 días, por ejemplo, y obviamente cada 120 días se recambia, tiene una tasa de recambio más rápida. Sin embargo, hay otros sistemas como el corazón, como el cerebro, que tienen un recambio mucho más lento, ¿sí? Por ejemplo, el corazón está aproximadamente entre el
5 y el 10% de su estructura puede estar recambiándose en un año, ¿sí? Esto obviamente de qué habla, de que en la medida en que yo le dé a mi cuerpo buena materia prima, este recambio va a ser de mejor calidad. Pero más allá del recambio, lo interesante es que existe una teoría en ese sentido que habla del error catastrófico que está ligada precisamente a qué sucede si en ese proceso de recambio el mensaje de una célula a otra empieza a fallar o a ser de alguna manera no ser de la misma calidad. Entonces, indudablemente, esto influiría en la producción, en el recambio del tejido que corresponde. ¿Se entiende? La piel ya no va a ser la misma si la información que se van transmitiendo células a células obviamente no es la misma. Y esto tiene que ver con esta cuestión de los telómeros. Los telómeros son estas capsulitas o capuchitas que ustedes ven. Esto es un cromosoma y todos nuestros cromosomas tienen estos extremos cubiertos por estas componentes esenciales, un grupo de aminoácidos particularmente, que tiene una característica particular que, de los cuales depende o en los cuales se ha identificado, está claramente ligada nuestra, no supervivencia, sino la cantidad de años, ¿no? La longevidad está ligado, íntimamente ligado a estos telómeros. Y lo que sí se ha demostrado científicamente que el envejecimiento en realidad de lo que se trata es de pérdida de información. O sea, en estos procesos de recambio celular hay pérdidas mínimas de información de una célula a otra y esto está desencadenado por dos mecanismos fundamentalmente. ¿Sí? Y esto lo describió muy bien este artículo. Es un artículo bastante reciente porque es del año 2023, en donde habla básicamente de lo que ustedes ven ahí, el título, pérdida de información epigenética como causa del envejecimiento de los mamíferos. ¿Qué es lo epigenético? Lo externo, lo que está por afuera de lo genético, por arriba en realidad de lo genético. Y esto identifica entonces dos grandes tipos de causas, y fíjense ustedes que acá ya entramos en la parte más práctica del tema. Por un lado, el envejecimiento primario que está y tiene que ver básicamente con tu información, ¿sí? De alguna manera el reloj biológico se detiene cuando se tiene que detener y uno lo que está intentando con estos temas es ver cómo lo puede de alguna manera frenar, ¿sí? Porque obviamente atrasar todavía no puedo asegurar lo que podemos hacerlo, pero sí que no adelante, ¿ok? Bueno, y acá sí, obviamente hay un 25% en que influye, pero en realidad el envejecimiento secundario, el que depende, está ligado a nuestros hábitos, nuestros factores ambientales, las enfermedades, todo esto constituye el 75% de los mecanismos de envejecimiento. Estos factores epigenéticos, en donde el estrés oxidativo, la respuesta inflamatoria, la insulinoresistencia, el estrés, la depresión, fíjense que son todos términos que habitualmente hablamos y que íntimamente están ligados a la nutrición, obviamente son el factor fundamental. Antes de qué hablamos, esencialmente, hablábamos de los radicales libres, ¿sí? Y en estas charlas mismo yo hablaba particularmente de la importancia de los radicales libres y explicaba de qué se trataban, ¿no? Los radicales libres, que son estas sustancias que generan las células como, que tienen una acción tóxica, que son como los desechos que generan como en cualquier fábrica o máquina en producción, ¿sí? Entonces ustedes imagínense que esto sería algo así como una máquina, ¿sí? Una máquina en donde por un lado entra la materia prima y por el otro lado sale el producto terminado y obviamente esto va a estar ligado a la calidad de la materia prima que yo le esté poniendo. A ver si me explico mejor. Si la materia prima que mi célula utiliza para producir, supongamos, una hormona, ¿sí? Esta insulina que hoy mencionaba, es de muy buena calidad, obviamente que el producto, la insulina en este caso, va a ser de muy buena calidad. La máquina va a funcionar en forma impecable porque la materia prima es buena y la cantidad de desechos que va a producir son mínimos porque lo está haciendo obviamente con la mejor eficiencia. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy una mala calidad de materia prima? ¿Sí? Alimento, los nutrientes, mala calidad, mucho químico, mucho ultraprocesado, muchas calorías sin nutrientes ni vitaminas ni nada. O le doy insuficiente cantidad, obviamente la calidad de lo que va a salir acá va a ser peor, y esto desencadena que el proceso de replicación después también se deteriore.
¿sí? Pero aparte que va a generar más sustancias tóxicas de desecho, y esto obviamente, estos fenómenos que se llama esencialmente eh, la generación de radicales libres, obviamente nos genera mayor daño. Dicho de una forma por ahí más gráfica, en la medida en que tengamos estímulos externos, ¿sí? que tienen que ver desde la polución hasta fenómenos ligados a nuestra alimentación realmente, ¿sí? Esto indudablemente va a dañar a nuestro ADN, va a dañar esta información y obviamente esto va a generar una alteración en la transmisión de los códigos necesarios para producir una célula de buena calidad. No sé si soy muy claro en esta idea, trato de simplificar algo que tiene bastante complejidad, pero que en realidad tiene que ver básicamente con qué le das a tu cuerpo para que funcione correctamente y que cuando le estamos dando y generando daño, no es solamente el tema de la grasa que acumules y lo malo bien que te veas con el short, sino que tiene que ver básicamente con el tipo de propuesta de vida que estás escribiendo o describiendo para los próximos 10, 15, 20, 30 años por delante. ¿Sí? De eso estamos hablando precisamente. Hay un factor que influye y mucho, hoy hay mucho de qué hablar y no quiero pasarme demasiado, espero que no, pero uno de los aspectos que se está estudiando y mucho es el fenómeno del adipaging. El adipaging habla precisamente de cómo influye, ¿sí? la relación que tiene el envejecimiento claramente con la obesidad, en donde claramente también se ha demostrado que la velocidad puede acelerar los procesos de envejecimiento. Ojo, no estoy hablando a veces de características internas, sino estoy hablando del deterioro, de este fenómeno de vivir más, pero envejecer más precozmente. Bueno, este fenómeno de falta o pérdida de adaptación celular se ve más claramente en las personas con obesidad y ahí entendamos a la obesidad no solamente como el aumento de peso, sino como el aumento del porcentaje de grasa corporal total, particularmente la visceral. Cuando esto aumenta, los procesos de envejecimiento o de senescencia, mejor dicho, se aceleran, ¿sí? La obesidad acelera claramente los procesos, ¿sí? Porque genera mayor inflamación, genera mayor estrés oxidativo, es decir, más radicales libres, esto genera mayor resistencia a la insulina, entre otros, ¿sí? Y esto obviamente favorece el deterioro del sistema. Siempre decimos que, bueno, ¿cuál sería la solución en este caso? Obviamente sí, buscar una dieta balanceada y siempre también insistimos que cuando hablamos de dieta balanceada no solamente nos referimos a este fenómeno de un balance entre calorías consumidas y calorías gastadas, sino también entender que necesitamos el aporte de nutrientes completo. O sea, no estoy hablando de solamente de calorías. No hay que, a ver, no hay que interpretar la caloría aislada, sino de dónde viene la caloría y qué densidad nutricional tiene esa caloría, ¿sí? No es lo mismo una caloría que provee el brócoli que una caloría que provee una media luna. No es lo mismo. Es una caloría desde el punto de vista de la medición de energía, pero desde el punto de vista de densidad nutricional, creo que es un ejemplo bastante gráfico, la cantidad o esa densidad es mucho mayor en el brócoli, obviamente. Cuando uno ve un plato variado como el que ustedes están viendo, claramente interpreta de que nutricionalmente es mucho más completo que una hamburguesa, ¿sí? Desde el punto de vista nutricional. Aunque una hamburguesa ocupe mucho menos espacio que ese plato que ustedes ven ahí, desde el punto de vista calórico, está aportando muchísimo más calorías que se van a transformar esencialmente en grasa finalmente. ¿Ok? Entonces, el concepto tiene que estar bien arraigado en nosotros para poder entender cómo y de qué manera la suplementación favorece este fenómeno de asegurar una alta densidad nutricional en las épocas que corren con control calórico. Ese concepto es el que obviamente respaldamos y que hoy por hoy, desde el punto de vista del argumento científico, es absolutamente completo y entendible cómo funciona, ¿sí? Porque realmente este concepto, esta visión científica que hoy tenemos del envejecimiento, apoya la idea o el concepto de asegurar el aporte de nutrientes en forma balanceada y completa todos los días para que los mecanismos de envejecimiento empiecen, o de senescencia, usando un término más correcto, sí, empiecen a frenarse. Entonces, quizás no lo percibas, no es algo que vas a ver en el centímetro ni lo vayas a ver en el espejo, pero indudablemente tus sistemas empiezan a funcionar mucho mejor en la medida en que asegures el aporte nutricional adecuado.
Hay personas en estas salas que están seguramente suplementando, fantástico, ellos ya tienen de alguna manera asegurada esta cobertura nutricional, pero aquellos que no lo estén haciendo no hay problema, pero entiendan de que es fundamental asegurar, ¿no? Las reglas en ese sentido son iguales para todos, necesitan asegurar o buscar los mecanismos de asegurar este aporte nutricional adecuado, tanto de macro como de micronutrientes, con control de calorías, obviamente para evitar no pasarse al otro lado y, insisto, si bien es muy difícil hacerlo, pero las calorías finalmente cuando exceden nuestra necesidad, el balance se altera, por más saludables que sean, y también se va a producir grasa. ¿Se entiende este concepto? Sí, esto es fundamental también recalcarlo. Hoy por hoy, la posibilidad de tener no solamente a través del batido, de la proteína, con todo lo que nos aporta cada uno de ellos, o la sopa y las proteínas, fíjense que yo tengo una forma controlada de aporte nutricional, existen otros productos dentro de la línea Herbalife que no son menos importantes y que son fundamentales y que obviamente hacen a la diferencia. Las multivitaminas, que aportan la carga necesaria, la ingesta diaria necesaria de tanto de macro como de micronutrientes. El extracal o el calcio aporta no solamente más del 90% de la necesidad de calcio en una condición o un contexto en donde la osteopenia y la osteoporosis, como les comenté, es de alguna forma una característica, pero no solamente eso, sino vitamina D, otra de las grandes deficiencias que tenemos durante toda la vida y particularmente en la vejez. Y el omega 3 hoy por hoy tiene claras acciones sobre particularmente los telómeros, hay muchos estudios en relación a eso, pero de alguna forma actúa frenando los mecanismos de envejecimiento, por eso es un producto, un alimento, un nutriente esencial que el cuerpo no produce ni deposita y que debiéramos incorporar diariamente. Hablamos de la necesidad de proteína diaria y decíamos y describíamos que es uno de los déficits más serios que tiene la alimentación desde que nacemos prácticamente. Y la importancia de esas proteínas, como cuando hablamos de proteínas lo mencionamos, es sus componentes mínimos, que son los aminoácidos. ¿Sí? Siempre yo he dicho, vean a la proteína como un packaging, ¿sí? En donde el contenido es lo que le interesa al cuerpo, que son los aminoácidos, que son los que van a constituir el sustrato para producir precisamente códigos genéticos correctos. Y esto tiene que ver básicamente con este fenómeno de mala transmisión de la información. La característica del programa Herbalife, insisto, para aquellos que están suplementando, es que tienen los beneficios de múltiples productos que aportan proteína, tanto de suero de leche como proteína de origen vegetal, proteína de soja. Ambas son las dos proteínas estándar que uno observa y que tiene como referencia en este momento, de muy fácil absorción por el formato en el que están construidas, ya que es un batido que se licúa y que se mezcla con líquido y que de alguna manera pasa rápidamente a la absorción para poder de alguna manera entrar dentro del sistema, y que también cumplen distintas funciones cuando hablamos de proteína desde el punto de vista estructural, que esto también es importante considerar. Otra de las características que particularmente a mí me llamó la atención en el contexto de conocer Herbalife en aquellos, esos ya hace 18 años atrás, fue cómo funcionan, que eran aspectos que yo no conocía realmente, estas sustancias que se consideran fundamentales en nuestra alimentación, que son los polifenoles. O sea, estas sustancias que son producidas por los vegetales como reacción al estrés y que el ser humano ha incorporado dentro de su alimentación y que en el proceso evolutivo finalmente se transforman en elementos fundamentales para un correcto desarrollo, ¿sí? El té verde particularmente es quizás uno de los más estudiados. Hemos hablado también del aloe en este sentido y ahora vamos a hablar de algunos principios activos fundamentales, pero influye y interfiere precisamente en este gráfico, lo que intenta demostrar es eso, en distintos niveles en la producción de radicales libres. Por eso tiene una acción antioxidante muy poderosa y que obviamente favorece o enlentece este proceso de envejecimiento como les mencionaba recién. Sí, esto ya, insisto, en base a estudios científicos y esta gráfica lo saqué precisamente de este trabajo, de este review, que de alguna manera demostró precisamente esa acción del té verde en particular. Hoy hablamos de la microbiota y cómo particularmente en la vejez y durante el transcurso de nuestra vida, lo hemos mencionado muchas veces, en general le generamos daño, ¿sí? Nuestro maltrato es permanente y en ese sentido, perdón, en ese sentido, la microbiota sufre las consecuencias de nuestras decisiones diariamente.
¿Por qué? Porque quizás uno piensa y dice, bueno, voy a empezar a comer bien, me voy a tomar un permitido, como se dice equivocadamente, ¿no? Pero bueno, uno habla de eso, ¿no? A veces de los permitidos. En realidad, en cada decisión alimentaria que vos tomás, estás afectando a tu microbiota. Es decir, si hoy se te ocurrió, supongamos, y voy a ser exagerado, ¿sí? Comerte una hamburguesa porque quisiste darte el permitido famoso, el daño que le hiciste a la microbiota en ese momento en particular vas a tener que pagarlo en el transcurso de algunos días, porque es un proceso de agresión directa que afecta a las familias que estaban esperando otra cosa o que necesitaban otra cosa para su alimento. Hoy por hoy, es verdad, y en este sentido no existe otra empresa de nutrición que tenga líneas de productos específica para distintos sistemas. Ustedes van a hablar la mayor parte de la suplementación que está girando por ahí, que en general se enfoca en el uso de proteínas, sí, o creatina o nada más, o algún multivitamínico dando vuelta. Pero en realidad el concepto de protección digestiva o digestivo intestinal no está presente como en el caso de Herbalife. Herbalife tiene claramente una línea. En la Argentina tenemos estos dos productos. Sé que hay personas de otros países que en Chile tienen el probiótico, que es otro de los productos fantásticos que, em, que cada vez que puedo y tengo la oportunidad de traerme para poder incorporarlo, lo hago porque es un producto que lo he incorporado en mi vida diaria y forma parte también fundamental del plan. Pero nosotros acá en Argentina, con estos dos productos, la fibra activa y el aloe, lo que estamos trabajando esencialmente es en el cuidado precisamente de esa microbiota. Y de alguna forma, este proceso de envejecimiento se empieza a frenar también a través de esos pequeños cuidados. Uno de los tejidos que quizás más nos interesa, o a algunos en particular, ya a todo el mundo, esto no es una cuestión de género, a todos, de alguna forma, nos interesa es cómo de alguna manera nos afecta a la piel. ¿Y cómo afecta a la piel en realidad? Esencialmente porque disminuye la producción de colágeno, que es una proteína en realidad fundamental para, precisamente ahora vamos a ver cómo, para que conserve la elasticidad, y esto obviamente es un factor que influye mucho. Esto hace que se reduzca la resistencia y la elasticidad, ese déficit de colágeno. La piel obviamente se hace más delgada, más pálida, más transparente, los hematomas se hacen más fáciles, seguramente muchas personas ya lo empiezan a notar, es una de las características típicas, empiezan a aparecer manchas relacionadas con la obesidad, manchas color café, ¿sí? Particularmente manos y brazos. Uno produce menos grasa y obviamente eso afecta también a la característica de la piel. La grasa tiene una acción protectora sobre nuestra piel y obviamente también se va adelgazando esa capita de grasa subcutánea que todos tenemos debajo de nuestra piel que actúa como amortiguador. Obviamente también producimos menos sudor porque nuestras glándulas también se van deteriorando. Y esto tiene que ver básicamente con este fenómeno de envejecimiento, pero también tenemos recursos para poder hacerlo. El colágeno es un factor fundamental en todo esto, ¿sí? Si uno tuviera que describir el colágeno, es como esas fibritas que ustedes ven ahí, en donde lo que se encargan esencialmente es mantener una condición elástica de la piel. Esto es la proteína que más abunda en nuestro cuerpo y la que más se deteriora en el transcurso de los años. No hay un solo colágeno, esto es aclararlo, porque van a haber colágeno presente en todos nuestros tejidos. Y fíjense ustedes, representa el 25% de la proteína corporal total. De alguna manera, el comer, ¿sí? O el ingresar proteínas o tener un déficit en nuestras proteínas diarias influye claramente en la calidad de nuestro colágeno. Entonces, comamos proteínas de una buena vez, empezamos a incorporar las proteínas, obviamente siguiendo un plan inteligente para que esto sea y que sean de fácil absorción. Pero fíjense ustedes cómo y qué presencia tienen los distintos tejidos, ¿no? En el hueso, en los tendones, en la piel, ¿sí? En los cartílagos, en nuestras arterias, nuestros pulmones, en nuestro hígado, en todas partes hay algo de colágeno, porque como les dije, no hay un solo tipo de colágeno, ¿sí? Existen distintos tipos, se habla de 19 variedades de colágeno, cuatro son las que quizás más nos afectan directamente o están ligadas a este concepto de reemplazo y que se pueden aparte intercambiar unas a otras. En realidad eso es lo interesante. Lo que el colágeno necesita es que yo lo aporte nutricionalmente como para que yo pueda producirlo y de alguna manera renovarlo. Y como nuestra carencia proteica es clara, indudablemente esto se ve afectado.
¿Ok? Ahora, Herbalife, pensando en ese sentido, nos da toda una línea de productos que claramente favorecen y por lo menos nos dan un soporte y sostén para tener un colágeno adecuado, ¿sí? Tanto de la línea externa de productos, que nos dan nutrición externa, sino también nuestro colágeno que hace en su condición de filtrado y de producción, que es el colágeno verisol, más las vitaminas, antioxidantes y minerales que posee, un colágeno ideal que claramente en distintos trabajos ha mostrado que en 3 meses, particularmente en piel, cabello y uñas, tiene una acción fantástica, o sea, conserva y mejora las características de estos tres elementos. Pero indudablemente es algo más que recomendable. 3 meses de colágeno, aseguro, te lo aseguro, hacer la prueba y vas a notar la diferencia una vez por día. Preguntaré a la persona que te invitó, a tu coach, que te hable del colágeno, pues es un producto fantástico, ¿sí? Para aquellos que queremos conservar nuestra piel con elasticidad también. Otro aspecto que está ligado obviamente al envejecimiento tiene que ver con nuestras articulaciones. Nos empiezan a doler los huesitos, las articulaciones sufren las consecuencias de los años, pero particularmente cuando a eso se le suma la edad y se le suma el peso, y esto da un fenómeno que se llama inflammation, también hoy estamos con los términos raros, ¿no? Pero en donde claramente se suma al estrés mecánico que se genera durante al envejecimiento de la articulación por inflamación, ¿sí? Crónica, se le suma el estrés mecánico que se suele dar habitualmente con el peso, y esto genera una condrosenescencia. ¿Qué quiere decir esto? Un envejecimiento del sistema productor de cartílago, y esto hace que obviamente el deterioro del cartílago progresivo. Y en este sentido, y en esto es absolutamente innovador, y Herbalife nos trae un producto que es el Golden Beverage, que está hecho a base de un producto turmérico que es la cúrcuma, ¿sí? La cúrcuma también es su principio activo, ¿sí? Ha sido, si bien no estudiado, pero sí utilizado durante miles de años, y en los últimos años estudiado profundamente, particularmente por Herbalife, generando un producto de altísima biodisponibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos pequeñas cantidades para precisamente tengan la acción que nosotros deseamos. Y particularmente la cúrcuma, que en la India ya hace años y muchas poblaciones la utilizan históricamente, y tiene un efecto no solamente sobre nuestras articulaciones, como les voy a demostrar. Un sobre por día. De hecho, yo estoy tomándome aquí mi cúrcuma, ¿sí? Mi cúrcuma, yo le puse un poquitito de té, ¿tá? Y me estoy tomando esto junto mientras estoy haciendo esta charla, pero forma parte un poco de lo que hago todas las noches. En realidad, todas las noches me tomo una taza de cúrcuma porque de alguna forma el efecto nocturno influye y mucho también, pero lo puedes tomar durante el día. ¿Por qué este formato tiene diferencia con cualquier otra cúrcuma que vos puedas conseguir en el mercado? Mira, es muy simple el análisis. Hoy por hoy el mercado te ofrece distintas alternativas, ¿sí? Te ofrece la cúrcuma, el fruto, puedes ir a la verdulería, te compras y la traes, y el rizoma, como decimos habitualmente. Está la raíz en polvo en muchas dietéticas, el extracto también estandarizado, eso lo podés conseguir también en algunas dietéticas, y este formato que es el TurmiPure de nuestro producto, que es el Golden Beverage. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Para poder lograr un mismo efecto necesitarías más o menos 5.000 miligramos de cúrcuma convencional, rizoma, ¿sí? O 4.500 de raíz en polvo, o ¿sí? 1.900 miligramos del extracto estandarizado, que obviamente en general los orígenes son bastante dudosos porque uno no sabe dónde sacaron esa cúrcuma las dietéticas, porque bueno, no tienen sello, no tienen empaque, no tienen ningún tipo de dato que identifique de qué se trata. En el caso del Thermipure, sabes que es un producto que tiene su número y su patentamiento, y que con 300 miligramos nada más que contiene en ese sobre te aseguran una altísima biodisponibilidad para precisamente cumplir estas funciones, ¿no? Tanto el bienestar de articulaciones, esta acción antioxidante tan poderosa, o el mejorar el tema de los dolores musculares que suelen suceder después de entrenar. Si estás entrenando fuerte, bueno, tómate un sobre
de precisamente del Golden Beverage y vas a ver cómo esos dolores disminuyen drásticamente. Pero, y acá me permito, y esto va a cuenta mía, obviamente, las acciones que hoy por hoy están descritas para la cúrcuma, la curcumina, o los productos turméricos, como se los llama habitualmente, los derivados turméricos, que van desde la disminución de la inflamación y el síntoma, alivio de los síntomas de artritis, neutralizar los radicales libres, ¿sí? Hay muchos trabajos que hablan de esto en particular, y de alguna manera contribuiría para la prevención de enfermedades, favorece también a la salud cardiovascular porque ayuda a reducir los niveles de colesterol, promueve una mejor digestión y alivia las molestias asociadas al síndrome del intestino irritable. Sí, este trabajo también es muy, muy interesante y no es muy viejo. Contribuye a mejorar la depresión y la ansiedad y la memoria, temas fundamentales en estas épocas, ¿tá? Y podría también inhibir el crecimiento de células cancerígenas. Son supuestas estas últimas afirmaciones, pero hay muchos trabajos que están indicando que va por ese camino. Es decir, cuando uno habla en realidad de una nutrición anti-envejecimiento, debe considerar todos estos factores para incorporar dentro de su alimentación diaria. Y acá entra la pregunta, ¿cómo aseguro yo aportarle a mi cuerpo todo lo que necesita, ¿sí? En forma consistente y constante? Bueno, ahí es donde aparecen los reemplazos alimenticios, como son los reemplazos de Herbalife. Yo creo y los considero como eso, como un reemplazo alimenticio en realidad, más allá de un suplemento, porque incluyen simplemente este concepto de cambiar algunas formas de alimentarnos por otras, sin dejar de obviamente darnos nuestros gustos, como decimos habitualmente, ¿tá? Pero la idea es asegurar por lo menos lo mínimo indispensable para que mi cuerpo tenga y reciba diariamente todo lo que recibe, necesita para por lo menos frenar este mecanismo, y van a ver que el efecto claramente se expresa. No puedo, como siempre lo digo, y me voy a extender aunque sea un par de minutos más, dejar de hablar del ejercicio, la actividad física. Soy deportólogo y de alguna manera vale y de alguna manera mi especialidad también para indicar y impulsar en cada uno de ustedes la intención de hacer actividad física como cofactor fundamental en todo esto, ¿sí? Distintos trabajos han ya demostrado que la actividad física, particularmente la de fuerza, es un poderoso estímulo para el desarrollo de nuestras proteínas y del mantenimiento de todos nuestros sistemas. Y esto, obviamente, no independientemente de la edad, ¿sí? Más allá de algunos casos como este particular, como Robert Marchand, este caso, una persona de 101 años, ¿sí? Que se dio la posibilidad de entrenar de los 101 a los 103 y mejorar su capacidad de oxígeno, muestran claramente que el cuerpo humano en su nobleza sigue sorprendiéndonos día a día a pesar de nuestros tratos. Ahora, ¿qué factores influyen entonces, y ya terminando la charla, con lograr una vejez saludable y prolongada? Obviamente la alimentación, como les he dicho, es un factor fundamental. Control calórico, ¿sí? Aportar proteínas de calidad, como les dije también, incorporar antioxidantes y fitonutrientes de acción específica, como les comentaba en el caso del té o del aloe o de la cúrcuma particularmente, el colágeno como elemento esencial también para mantener nuestros sistemas jóvenes, por lo menos. La actividad física, fundamental, eliminar obviamente los tóxicos individuales, tabaco, exceso de alcohol, etcétera. El ambiente natural, en la medida que podamos, tratemos de vincularnos más con la naturaleza, por lo menos una o dos o tres veces por semana, acercarse y estar en un parque, en una zona arbolada, una caminata, alejarse de las pantallas. Esto es quizás la indicación que cada día más dramáticamente se está expresando por las problemáticas que genera a nivel cognitivo, a nivel de depresión, a nivel de distintos sistemas. Y el ambiente obviamente sociocultural, y el sueño y el descanso son factores esenciales para de alguna manera asegurar un proceso de envejecimiento favorable. Como siempre digo, nuestra intención es promover un estilo de vida activo y saludable, y tenemos todos los elementos y recursos para hacerlo. Desde Herbalife, apoyate en el coach, en tu coach, en la persona que te invitó para escuchar toda esta información. Te va a dar no solamente la posibilidad de llegar a los productos que tienen una construcción impecable,
que hoy por hoy han hecho de él el número uno en el mundo, insisto, no solamente en el producto, sino en el programa Herbalife, que incluye la información el apoyo de las comunidades saludables a través de un producto que, como les dije, es el que marca claramente la diferencia. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo la semana próxima. Vamos a tocar siempre, como les digo, un nuevo tema desde el enfoque nutricional. Chau, chau. Hasta la próxima.